Normalmente, cuando pensamos en la historia, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues una lista interminable de fechas, de nombres, de batallas, ¿verdad? Pues mira, vamos a darle la vuelta a esa idea. Olvidémonos de eso por un momento. Pensemos en la historia como si fuera una investigación, como si fuéramos detectives en una caza de pistas para resolver el misterio más grande de todos, nuestro propio pasado. Claro, aquí es donde empieza todo, con la gran pregunta. A ver, ¿cómo podemos estar seguros de lo que pasó hace, no sé, años, décadas o incluso siglos? ¿De dónde sacamos esa información? ¿Qué pistas tenemos para entender el mundo en el que vivimos hoy? Y, sobre todo, para explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Y aquí es donde entra en juego una idea que lo cambia absolutamente todo. Porque el historiador no es esa figura que nos imaginamos, un simple archivero rodeado de polvo, ¿no? ¿Qué va? Es un detective del tiempo. Su trabajo es literalmente peinar la escena del crimen del pasado, buscar cada pista, analizar cada huella, todo para reconstruir cómo era la vida de la gente en otras épocas. Y ojo que esto no va de improvisar. Como en toda buena investigación, hay un método, unos pasos a seguir. Nada se deja al azar. Todo empieza con una pregunta, algo que nos pica la curiosidad. A partir de ahí se lanza una hipótesis, una especie de corazonada inicial, ¿no? Creo que pudo pasar esto. Luego llega la parte emocionante, salir a buscar testimonios, las pruebas del caso. Y una vez que tenemos todo sobre la mesa, toca analizar la información, conectarlo todo, para al final poder construir una explicación sólida que resuelva el misterio. Muy bien, pues antes de lanzarnos de cabeza a la investigación, lo primero es lo primero. Hay que definir el caso. Es decir, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos historia? Para esto, vamos a apoyarnos en dos auténticos expertos, dos historiadores franceses de muchísimo prestigio. Por un lado, Marc Bloch, que la definió como la ciencia de los hombres en el tiempo, y por otro, Henri Marot, que dijo que es el conocimiento del pasado humano. A simple vista, pueden parecer definiciones un poco diferentes, pero lo interesante de verdad, lo que hay que mirar aquí, es lo que tienen en común. Resulta que, aunque usaran palabras distintas, tanto Bloch como Marro estaban construyendo sus ideas sobre los mismos tres pilares. Tres elementos que son, cruciales para entender qué es la historia y también importante qué no es. Así que vamos a verlos uno por uno. El primer pilar, y esto es importantísimo, la historia es una ciencia. Y con esto quiero decir que no estamos hablando de cuentos, ni de mitos, ni de leyendas, no. La historia usa un método riguroso, sistemático, para conseguir conocimientos que se puedan verificar, que podamos contrastar y decir, esto es así. Vamos con el segundo punto clave, el objeto de estudio. ¿De qué va la historia? Pues del ser humano, de la humanidad. La historia nos pone a nosotros, a las personas, en el centro de todo. Pero ojo, no como si fuéramos individuos aislados, sino como parte de una sociedad, con todo lo que eso implica. Nuestras acciones, nuestras ideas, lo que creamos, nuestra cultura, en definitiva. Y el tercer y último pilar, como es lógico, es el marco en el que se mueve todo esto, el pasado. El tiempo es lo que da el contexto, el orden, es la cronología que permite al historiador colocar cada pieza en su sitio y entender cómo encaja en el gran puzzle de la historia. Vale, ya tenemos el caso definido. Ahora vamos a meternos de lleno en cómo se lleva a cabo esta búsqueda. Hablemos de las reglas del juego, de las pruebas, de la evidencia que guía a nuestro detective. Aquí hay que trazar una línea muy clara en la arena. A un lado tenemos la ficción, los mitos, las tradiciones, que se basan en la imaginación, que es fantástico, pero al otro lado está la historia, que se apoya en un método científico, en el rigor. Su compromiso no es entretener, aunque a veces lo haga, sino que va mucho más allá. Esta frase, de hecho, lo resume a la perfección. El objetivo final, la auténtica razón de ser de la historia, es precisamente ese esfuerzo constante, a veces agotador, por buscar la verdad, por saber qué ocurrió realmente. Entonces, la pregunta es, ¿con qué herramientas cuenta nuestro detective del tiempo? ¿De dónde saca las pruebas que necesita para resolver el caso? Pues bien, su materia prima son los testimonios. ¿Y qué son los testimonios? Pues son las pistas, las miguitas de pan que el pasado ha ido dejando por el camino. El trabajo del historiador es encontrar esas pistas y, mediante un análisis crítico muy cuidadoso, transformarlas en fuentes de información fiables. Pero claro, un buen detective nunca trabaja solo, ¿verdad? Siempre tiene un equipo detrás. En este caso es un completo equipo forense, las llamadas ciencias auxiliares. Y es que,
Pensémoslo, la geografía nos dice dónde pasó algo, la arqueología se encarga de desenterrar las pruebas físicas, los objetos, la antropología nos ayuda a entender a la gente de esa época, su cultura, hasta la geología es fundamental, nos puede decir de cuándo es un resto por las capas de la Tierra en las que se encontró. Cada una de estas ciencias aporta una pieza clave para montar el puzzle completo del pasado. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la pregunta del millón, la más importante de todas. Después de tanto investigar, de reunir pruebas, de analizar, ¿para qué? ¿Por qué importa todo esto? ¿Cuál es el veredicto final? Pues aquí está la clave de todo. Conocer el pasado no es un simple ejercicio para culturetas, no es algo académico y ya está. Es una herramienta esencial para la vida. Nos sirve para interpretar el presente, para entender por qué las cosas son como son hoy. Y a partir de ahí, nos da las claves para poder afrontar el futuro. Pues con un poco más de idea, con más garantías. De hecho, hay una perspectiva muy interesante sobre este poder que tiene la historia, la de Jorge Bergoglio. Él viene a decir que la historia se enfrenta a una elección. Puede dedicarse a recordar lo que nos separa, los conflictos, o puede, y según él debería, apostar por otra cosa, por recordar aquello que nos une, lo que nos ha hecho avanzar como sociedad, poner el foco en nuestros logros más que en nuestros fracasos. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda flotando en el aire. Si de verdad la historia es esa llave para entender el mundo de hoy, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué verdades sobre nuestro presente nos está gritando nuestro propio pasado si nos paramos a escuchar?